La cirugía de tiroides se realiza habitualmente para casos de cáncer de tiroides, nódulos tiroideos o bocio, entre otros. Y las complicaciones habituales pueden estar relacionadas con cambios en la cicatrización de la piel, dificultades respiratorias o sangrados en los primeros momentos después de la cirugía o alteraciones en la voz y la deglución, es decir, la capacidad de tragar, siendo estas las que habitualmente preocupan más a los pacientes. En este vídeo te voy a explicar cuáles son esos riesgos y también cómo es el posoperatorio de esta cirugía. Te doy la bienvenida a mi canal, soy el doctor Ignacio Alcalá, médico especialista en otorrinolaringología, y para explicarte todo esto nos vamos a guiar por el consentimiento informado de la Sociedad Española de Otorrinolaringología, consentimiento que deberás firmar antes de hacerte esta cirugía y en el que declaras que entiendes cuáles son estos riesgos y posibles complicaciones de la cirugía de tiroides. Te recuerdo que el objetivo de este vídeo es divulgativo y no constituye un consejo médico. Si tienes cualquier duda sobre algún paso de esta cirugía, te aconsejo que consultes con tu cirujano, en este caso el otorrinolaringólogo o el cirujano general, que en ocasiones se dedica también a esta cirugía de cuello. Vamos a por ello. Aquí tenemos el consentimiento informado de la cirugía de tiroides y vamos a revisarlo. Este documento informativo pretende explicar de forma sencilla la intervención quirúrgica denominada tiroidectomía, que es como se llama a quitar la glándula tiroides, ya sea de forma parcial o total, así como los aspectos más importantes del posoperatorio y las complicaciones más frecuentes que de ella se puedan derivar. Breve descripción de este procedimiento quirúrgico. Llamamos tiroidectomía a la técnica quirúrgica que tiene como finalidad la extirpación total o parcial de la glándula tiroides, que se encuentra por delante y por debajo de los cartílagos laringeos, cuya función es producir las hormonas tiroideas. La tiroidectomía puede ser parcial, es decir, quitar una parte o media glándula, lo que se conoce como hemitiroidectomía, y puede ser también total, y sería una tiroidectomía total o completa. En este último caso, será necesaria una medicación sustitutiva de forma continuada para conservar la función que realizaba la glándula tiroides antes de la operación. Las hormonas tiroideas son fundamentales para vivir y si te quitan el tiroides, puedes tener o pasas a tener lo que se conoce como un hipotiroidismo, que debe tratarse con medicación sustitutiva. La intervención se realiza bajo anestesia general a través de una incisión que se realiza de forma horizontal, un poquito por encima, unos 3 centímetros de la base del cuello, intentando seguir un pliegue cutáneo normal del paciente para que la cicatriz no deje grandes alteraciones estéticas. En algunos casos es necesario extirpar los ganglios cercanos a la glándula durante la misma intervención, por lo que la cicatriz puede que sea un poquito más amplia. Esto es frecuente sobre todo en los casos de cáncer de tiroides, donde habrá que quitar algunas veces los ganglios, también llamados adenopatías. En ocasiones también puede ser necesario añadir tratamiento complementario, como podría ser la radioterapia o la quimioterapia. Esto será también, como te digo, más frecuentemente en los casos de cáncer de tiroides. En la operación es aconsejable dejar un pequeño tubo de drenaje que le será retirado en unos días, así como un pequeño vendaje compresivo. Este drenaje es como una especie de tubito pequeño que sale de la zona de la cirugía y lo que pretende es evitar que se acumule la sangre y que por lo tanto se produzca un hematoma en el cuello, del que hablaremos luego porque tiene una serie de implicaciones o de complicaciones que pueden ocurrir. En caso de no efectuar esta intervención, hay algunas alternativas médicas que pueden ser necesario discutir con el especialista. En los tumores malignos se puede dar radioterapia o quimioterapia y, dependerá un poco de cuál sea tu caso. No es lo mismo que sea por un bocio, que sea por un nódulo tiroideo o que sea por un cáncer de tiroides. Esto debes discutirlo no solo con tu cirujano, sino también con tu médico endocrino, el endocrinólogo, ¿no? el especialista en endocrinología. Los beneficios, en el caso de la aparición de un nódulo tiroideo o de un tumor, pues al quitarlo vamos a poder diagnosticar con precisión qué tipo de lesión es y en segundo lugar curarlo, aunque como te digo a veces hace falta dar radioterapia y quimioterapia. En el caso del hipertiroidismo, la intervención va a permitir reducir la actividad del tiroides, normalizando así los síntomas del paciente.
Si hay un bocio, la extirpación además puede corregir de alteraciones funcionales que haya, mejorían el aspecto externo del cuello. Son estos pacientes que tienen aquí como una masa grande, lo que se conoce como un bocio. El nódulo tiroideo no tiene otros métodos alternativos para tratarlo. En el caso de la cirugía para mejorar situaciones de exceso de hormona tiroidea, el llamado hipertiroidismo, donde el tiroides funciona de más, hay otras alternativas médicas. Por ejemplo, a lo mejor estaríamos hablando del radioyodo, pero ya te digo que debemos valorarlo muy bien con el especialista. Y para los tumores malignos, pues radioterapia o quimioterapia, dependiendo del tumor y de la extensión. Hablemos ahora de los riesgos, estos riesgos que nos preocupan después de la cirugía del tiroides. Tras la intervención, el paciente puede presentar una pequeña hemorragia en la zona del cuello, vamos a sangrar un poquito, probablemente a través de ese drenaje que nos han puesto, que suele ceder en unas horas si la hemostasia, es decir, la capacidad de coagulación del paciente, es normal. A veces, durante el acto quirúrgico, el cirujano utiliza un bisturí eléctrico que corta y además coagula a la vez. Con él realiza incisiones o cauteriza pequeños vasos que están sangrando. Si bien se tiene un esmerado cuidado con este tipo de instrumental, es posible que se produzcan quemaduras leves alrededor de la zona de la cicatriz o en la zona de la placa, es decir, una planchita que te van a poner en el muslo o en la espalda. Esto es raro, pero podría pasar y es una complicación muy leve que mejora sin hacer grandes cosas. Si se produce una hemorragia posoperatoria severa, se puede producir un hematoma sofocante, el acúmulo de sangre en el cuello, y sería necesaria una nueva intervención urgente y rápida para revisar la herida quirúrgica. Esto es muy infrecuente, pero es la complicación más peligrosa de la cirugía de tiroides. Si hay un gran sangrado unas pocas horas después de quitarse el tiroides, la sangre se va a acumular en el cuello y puede incluso taparnos la vía respiratoria, la zona de la tráquea. Por eso se llama un hematoma sofocante. Y esto requiere ir rápidamente a quirófano para reabrir la incisión y drenar toda esa sangre, ya que tiene un riesgo muy alto de mortalidad. Insisto, es poco frecuente, pero debes conocerlo. Sería necesaria una nueva intervención, efectivamente, para revisar la herida. Y si hay una compresión de la tráquea y no nos da tiempo, a veces hay que hacer una traqueotomía. Ese agujerito para respirar, en este caso probablemente sea solo de forma temporal, a través de, del cuello, ¿no? Con esa cánula que todos conocemos. Insisto, en este caso sería probablemente temporal. Cabe la posibilidad, además, de que se produzca una infección durante el periodo posoperatorio, que incluso pudiera generalizarse, llamado entonces como septicemia, igual que cualquier cirugía amplia que realicemos en el cuerpo. Asimismo, puede aparecer adormecimiento y dolor de la zona de la herida operatoria y pequeñas imperfecciones estéticas en la zona de la nariz, cosa que puede ocurrir en cualquier incisión que se realice también en todo el cuerpo. Debido a la proximidad del nervio laríngeo, llamado nervio recurrente, al tiroides, es decir, este nervio pasa muy cerquita del tiroides que vamos a quitar, se puede irritar este nervio. Y este nervio es importante porque, como dice aquí, es el responsable del movimiento de la cuerda vocal. Y una complicación frecuente de esta cirugía es que el paciente tenga cambios en la voz o dificultades para tragar los primeros días, semanas o meses después de la cirugía. A la dificultad para hablar se le llama disfonía o ronquera. En algunos casos, si no se irrita solo un nervio laríngeo, más frecuentemente el recurrente, el izquierdo, que nos dice aquí, también puede ocurrir con el derecho, también puede que el paciente termine precisando una traqueotomía porque las cuerdas vocales se paralizan completamente. Esto no es tan frecuente, pero incluso en el caso de ocurrir, lo más normal es que mejore, como te digo, pasados unos días, semanas o meses. En algunos casos puede persistir durante mucho tiempo, durante años. Si solo se paraliza una cuerda vocal, tendremos esa ronquera y en ocasiones alguna dificultad para comer o tragar, notando que se nos va algo por el otro lado y nos da tos cuando comemos o bebemos. Y el caso más dramático sería en el caso en el que se paralicen las dos cuerdas vocales. Nos dice aquí. Además, el compromiso de ambas cuerdas vocales determinaría, como te digo, la disfonía, la posibilidad de una tendencia al atragantamiento y una limitación para la capacidad de realizar esfuerzos, ya que el espacio que nos queda para respirar en la laringe sería muy estrechito. Esta situación es muy compleja y requiere la realización de tratamientos de los que sería informado concretamente. Bueno, de entrada una traqueotomía y en función de cómo evolucione el paciente se pueden valorar otras cirugías para mejorar parte de estas molestias.
Esto es raro, pero tienes que saberlo cuando te vayas a someter a esa cirugía de tiroides para que en el caso de que pase, como te digo, raro y poco frecuente, sepas que existía esta posibilidad. Una complicación poco frecuente, como un 5%, es la afectación de las glándulas paratiroides, que se encuentran también muy pegaditas con el tiroides. Su lesión puede provocar disminución de las cifras de calcio en la sangre. Si esto se produce, el paciente percibiría, entre otros síntomas, calambres musculares, que se solucionan tratando con calcio y con vitamina D, más frecuentemente de forma temporal y en algunos casos pocos de forma continuada, crónica en el tiempo. En algunas ocasiones pueden aparecer crisis tirotóxicas por el paso a la sangre de forma rápida y en cantidades elevadas de estas hormonas tiroideas, que puede producir taquicardia, es decir, aumento del latido cardíaco, de la frecuencia, palpitaciones, sudoración y cefalea. Y por supuesto no hay que ignorar las posibles complicaciones anestésicas que ocurren con cualquier cirugía bajo anestesia general. A modo de resumen, me gustaría repetir e insistirte en esa dificultad para hablar o en esas dificultades para tragar que pueden aparecer al principio, los primeros días de la cirugía. No debemos confundirlo con una tirantez de la zona del cuello o con algo de contractura muscular que puede ocurrir y que nos da una sensación como de telilla o como de molestias en esa zona de la garganta. Ante la duda, te derivarán al otorrinolaringólogo para que con una camarita a través de la nariz vea la movilidad de tus cuerdas vocales. Y si ambas se mueven, debes quedarte tranquilo, está todo bien. En el caso de problemas en la voz o de parálisis de una de esas cuerdas vocales, muy probablemente te deriven con el rehabilitador y con el logopeda o el foniatra para intentar forzar o para ejercitar esa cuerda vocal que no deja de ser un músculo y la podemos entrenar igual que entrenamos cuando vamos al gimnasio a entrenar otros músculos del cuerpo. Espero que te hayan quedado claros estos riesgos, estas complicaciones posoperatorias. Y si tienes cualquier duda, déjamelas en los comentarios. Si quieres seguir aprendiendo de oídos, nariz y garganta, suscríbete al canal y nos veremos en el próximo vídeo. Un saludo.